Muy bien. Sí, nosotros terminamos los factores que movilizaban tanto la oferta como la demanda agregada. Y bueno, hay unos factores. Bueno, primero que todo, el día de hoy, pues vamos a terminar lo que nos faltaba en el tema relacionado con la oferta y la demanda agregada. Sí están viendo la presentación, ¿cierto, muchachos? No, profe. Ok, perdón. Ok. Ah, muy bien, ahora sí. Bueno, ya sé lo que estábamos terminando de ver. O sea, los factores que determinaban o influían en el comportamiento o en el movimiento de la curva de oferta y demanda agregada. Entonces teníamos un efecto, hay unos factores que influyen en que la curva de demanda agregada se desplace hacia la derecha o que se desplace a la izquierda. Entonces tenemos, eh, se puede movilizar esta curva porque, por ejemplo, si el nivel de precios aumenta, aquí aumenta la demanda agregada. O también si en la economía tenemos una mayor cantidad, hay un incremento, por ejemplo, si el gobierno disminuye los impuestos, los precios se hacen un poco más baratos y las personas pueden comprar una mayor cantidad de bienes y servicios. Y eso contribuye a que la demanda agregada se incremente. Por el contrario, si hay una reducción de impuestos, esto hace que la demanda agregada, si reducen los impuestos, el nivel de precios desciende y esto le permite a las personas comprar una mayor cantidad. Sin embargo, si el gobierno incrementara los impuestos, el nivel de precios aumentaría. Entonces, para las personas sería más costoso comprar bienes y servicios y esto conduciría a que se reduzca la demanda agregada. O si el gobierno, por ejemplo, disminuye los gastos en la infraestructura, construcción de puentes, construcción de escuelas, hospitales, obras de parques o arreglos de determinados tipos de construcciones, esto contribuiría a que se disminuya la demanda agregada. Y por otro lado, cuando más bien impulsa el desarrollo de construcciones en todo nivel, esto produce un efecto multiplicador, es decir, que aumenta la demanda agregada. Porque, por ejemplo, cuando se va a construir un puente, el gobierno no solamente contrata a la constructora que va a desarrollar el puente, sino que además esta constructora contrata empleados. Y al contratar esos empleados, ellos van a recibir un ingreso. Y con ese ingreso van a ir a comprar bienes y servicios. Y por otro lado, la constructora también va a generar unas utilidades. Y eso también aumenta los ingresos de la constructora y la constructora incluso podría ampliar no sé, si tenía, por ejemplo, una sede para construir vías solamente en San José, pues crea una sede en Limón, en la medida que sus utilidades sean altas. Sí, Oscar, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, le iba a preguntar que, bueno, con respecto a esto de la demanda agregada, muchas veces se escucha como cuando van a hacer un proyecto, ya sea de un edificio o una carretera, que incluso meten a las personas vendedoras como de platanitos, papitas y así, en una generación como de empleo. ¿Qué tan económicamente cierto es eso? A ver, hay una, hay un, hay es que eso es un empleo informal, no cuenta para la disminución de la tasa de desempleo oficial que establece el INIC. Y digamos que cuando se genera una construcción de una vía, eh,
allí lo que se impulsan negocios de forma directa, o si se activa la demanda de forma directa y se activa la demanda de forma indirecta. Indirecta sería lo que usted está planteando. O sea que ahí van a llegar vendedores, por ejemplo, digamos que un puente, construir un puente y ese puente tarda alrededor de 8 meses. Y se van a activar algunos restaurantes que le van a vender la comida a los trabajadores. O si hay trabajadores que tienen que dormir en la zona del puente, pues algunos hostales también le van a ofrecer este servicio a los trabajadores por algunas horas. Entonces, como que se crea una dinámica económica alrededor del puente. Por ejemplo, cuando no existía el tren en Estados Unidos y se creó pues el tren a vapor, toda la zona, todas las provincias y los lugares o los estados por donde atravesaba la vía férrea, todo esto impulsó un gran desarrollo. Y alrededor de toda la vía férrea se construyeron pueblos. Entonces, dependiendo de, Oscar, dependiendo si, por ejemplo, si es algo puntual como solamente un puente o si es toda una carretera, toda la zona por donde atraviesa la carretera es un motor de desarrollo económico. ¿Por qué es un motor de desarrollo económico? Pues porque la gente va a sacar allí a vender sus cosas, va a sacar a vender comestibles o bueno, lo de los platanitos, pues el que vende platanitos, pues ahí no se va a enriquecer, pero por ejemplo, venta de almuerzos o de ofrecimiento de la hostelería, de pronto generaría un mayor rendimiento, o el que venda, se hace un sol muy alto y venden jugos y limonada, pues esta persona pues a lo mejor va a tener una rentabilidad. Entonces, sí genera una dinámica económica, pero depende de pronto de la obra que se esté desarrollando. Si es una obra grande, pues sí puede llegar a impulsar y como lo que pasó con el desarrollo, el tren a vapor o cuando se construyen grandes carreteras. Por eso la gente, por ejemplo, hay zonas turísticas que presionan al gobierno para que se creen carreteras o que se mejore la vía, porque de este modo, pues los turistas van a llegar, se van a impulsar determinadas zonas. Entonces, si usted le crea condiciones a los turistas, pues estas personas van a poder visitar zonas que antes nunca habían visitado. Y de este modo, pues se impulsa el desarrollo. Pero bueno, si es un vendedor muy informal que vende cosas muy pequeñas, pues es difícil pues que salga de la pobreza solamente porque se construye un puente o una carretera. Tendría que darse en negocios como de más alto nivel. Pero sí hay un impulso al desarrollo, comparado con zonas que, por ejemplo, no tengan estas carreteras. Y esto ayudaría pues a esta población. ¿Sí te quedó un poco más claro, Oscar? Sí, profe, gracias. O sea, siempre está ese efecto multiplicador que genera pues el desarrollo de las personas que estén vinculadas en el negocio o directamente en la construcción del puente, como los ingenieros, los operarios, los que barren, los que hacen todo ese tipo de labores, y también pues el entorno, que sería como de forma indirecta. Pero también se dice que genera un efecto, a ese efecto que yo te acabo de comentar, de toda esa generación de empleo directo e indirecto, a eso se le llama efecto multiplicador. Sin embargo, cuando ya el, el dueño de la constructora empieza a ampliar la constructora de pronto con más sedes y los ingenieros y todos los de las obras empiezan a gastar todo ese dinero, y si la obra es muy grande, puede generar algún tipo de presión inflacionaria. Entonces, en la medida que se demanda más dinero en el mercado, y si es una gran obra, o si están haciendo varias obras al mismo tiempo, esto podría aumentar un poco los precios. Y al aumentar los precios, presiona a que aumente la demanda de dinero. Y ese aumento de demanda de dinero
aumenta un poco la tasa de interés. Y el incremento de la tasa de interés frena un poquito la inversión. Entonces a ese efecto se le llama crowding out o efecto desplazamiento. Es decir que tenemos un gran impulso para que crezca pues este sector. Sin embargo, cuando crece demasiado, entonces se puede producir el efecto contrario. Y ahora vamos a ver la oferta agregada. O sea, la oferta agregada, fíjese que la demanda agregada depende del consumo, de la ecuación esta que le llamábamos consumo, más gasto, más inversión, más exportaciones netas. ¿Sí lo recuerdan, no? Esta ecuación que la hemos estado repitiendo varias veces. Consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Y la oferta agregada, bueno, está afectada más que todo por los recursos. Mire que en el corto plazo, pues los recursos pueden o no pueden estar plenamente ocupadas. Si están plenamente ocupados los recursos, ¿a qué me refiero yo? Los recursos humanos, el capital físico, los recursos naturales y el capital o el desarrollo tecnológico o el progreso tecnológico. Si todo eso usted lo está utilizando al pleno, se dice que eh, tenemos una producción que está en el nivel potencial, es decir, estamos aprovechando al máximo todos los recursos que tiene el país. Por ejemplo, cuando hay una situación de desempleo, pues se dice que no estamos al máximo potencial, o sea, no estamos aprovechando todo ese recurso humano que hemos capacitado. O sea, si hemos capacitado ingenieros, economistas, sociólogos, historiadores, y tenemos una gran cantidad de capital humano que el país invirtió recursos, pero que sin embargo los tiene desempleados, pues ahí no estamos utilizando todo el potencial. De alguna forma estamos utilizando un capital importante. Y recuerde que lo importante que es el capital humano para desarrollar la productividad en un país. Entonces, tenemos que la oferta agregada pues se desplaza hacia la derecha o se puede desplazar hacia la izquierda. Por ejemplo, cuando los precios de las materias primas disminuyen, la oferta agregada se incrementa. O sea, porque si, por ejemplo, en todo el país baja el precio de la energía, usted sabe que todas las empresas funcionan, la energía es un insumo básico en los hogares, en las empresas y para el desarrollo de las actividades productivas en general. Entonces, si el precio de este insumo tan importante como la energía disminuye, esto le permite a las empresas tener una mayor producción. Sin embargo, si el sector energético incrementa mucho los precios, bueno, Costa Rica pues eh, no es muy competitivo pues con los precios de la energía a nivel centroamericano. Entonces, si usted puede escuchar, frecuentemente los empresarios en las noticias se quejan de que pues que la energía es muy cara. La gasolina forma parte de la energía porque los carros se movilizan con este tipo de energía. Es una energía que es más bien de alta contaminación, pero es energía. El carbón es otra energía, la energía hidroeléctrica es otra forma de generar energía, la energía que se genera a partir del viento es otro tipo de energía, hay energía que también se genera a partir de los volcanes y algunas energías pues tienen un costo más alto para la sociedad que otras. Por ejemplo, la energía a base de carbón pues genera una mayor contaminación comparado con la energía hidroeléctrica, que es bastante limpia. Y bueno, y Costa Rica tiene una matriz energética bastante limpia, sobre todo para el sector eléctrico. Entonces, si los precios de esos insumos que son básicos en el proceso productivo se incrementan demasiado, la oferta disminuye. Aquí tenemos otro ejemplo. Si los salarios nominales disminuyen,
la oferta agregada aumenta. O sea, si los empresarios tienen que pagarle un poco menos a los empleados en términos nominales, ¿no? Términos reales, ustedes saben que tiene que estar, a ver, hay un control de la inflación. Y si los salarios nominales suben, es decir, que los empresarios tienen que hacer un mayor desembolso de dinero para pagar a estos trabajadores, pues la oferta se contrae. ¿Qué otros factores influyen en que esta oferta aumente o disminuye? Por ejemplo, el capital físico. Si el capital físico, digamos que una maquinaria que utiliza el sector productivo, si ese capital, por ejemplo, el gobierno le impone un arancel o algún tipo de impuesto, eso encarece la máquina que nosotros necesitaríamos, por ejemplo, que el país funcionara con muchísimas panaderías y necesitáramos unos molinos que vienen de otro país. Si esa maquinaria sube mucho de precio, como es capital físico, pues disminuye la producción. Eh, Ahora, también en la oferta y en la demanda agregada también influyen, por ejemplo, los recursos naturales. Y digamos que Costa Rica descubre un yacimiento de diamantes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso aumenta o disminuye la oferta? Aumenta. Excelente, Cristina. Si descubrimos un yacimiento, eso aumenta la oferta del país. Y supongamos que llega una nueva tecnología. Bueno, la tecnología de banda ancha, eh, la distribuimos para todo el país de forma gratuita. ¿Esto aumenta o disminuye la oferta? O sea, hubo un desarrollo tecnológico que esté disponible para todo el país. ¿Esto aumenta o disminuye la oferta? La aumenta también. Muy bien, correcto, ¿cierto? O sea, yo sé que parecen como preguntas demasiado obvias, pero al final, a veces las personas pueden confundir esto. Entonces, cuando la productividad de los trabajadores se incrementa, aumenta la oferta agregada, porque tenemos un trabajador que es más ágil, que realiza su labor de una manera más eficiente. ¿Por qué una persona es más productiva? ¿Quién recuerda eso? ¿Por qué una persona aumenta su productividad? Es desde el quiz pasado, el examen pasado. ¿Cuándo se mejoraba la productividad de un país? Por el progreso tecnológico. Ajá, excelente, por el progreso tecnológico. ¿Qué otra cosa influía también en la productividad? Lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En este momento. El estudio. Ajá, el capital humano. O sea, desarrollar habilidades en las personas. Habilidades cognitivas, habilidades blandas. A veces, una persona de pronto no puede tener una formación de muy alto nivel, pero tiene algo que es muy importante, que es lo que le están exigiendo al presidente actual, capacidad de negociación. Usted puede no tener una muy excelente formación ni tener grado de PhD o postdoctor, pero si usted tiene capacidad de negociación, capacidad para conciliar los intereses de varias personas, usted tiene un gran logro en el país. O sea, que si usted tiene capacidad de convencer a todos sus diputados de que voten por un proyecto suyo, usted no necesita ningún doctorado. O sea, usted tiene una gran capacidad y mejora la productividad del país. Entonces, no necesariamente todo está vinculado pues con tener altos estudios. Usted también tiene que tener habilidades blandas. Y las habilidades blandas, pues usted las desarrolla eh, teniendo buena tolerancia, teniendo paciencia, siendo generoso con sus compañeros a la hora de
por ejemplo, explicar una tarea. Todas esas son habilidades importantes. O sea, la capacidad de negociación es una habilidad muy importante y puede determinar un incremento de su productividad. La productividad también aumenta, por ejemplo, cuando las personas tienen acceso a capital físico. Si yo vendo tortillas, pero yo todas las hago a mano, o sea, como la tortilla típica que a veces le presentan a uno ahí en los programas de televisión, que la señora es muy hábil haciendo la tortilla y la hace redondita y muy bonita y todo, pero las manos, o sea, tienen un límite, mientras que si usted tiene una máquina para hacer tortillas, usted puede sacar de a 200 tortillas en un minuto. Entonces, bueno, sí, y ya con una sola persona puede poner a producir la tortillería y descarta ahí unos 9 empleados. Entonces, la vinculación entre progreso tecnológico, capital físico, capital humano, todo eso y capital humano también determinado por las habilidades que desarrolla el individuo. Y lógicamente por el nivel de escolaridad y por el nivel de experiencia. Todo esto influye en la productividad. Entonces, cuando la productividad de los trabajadores se incrementa, la oferta agregada también aumenta. Y cuando la productividad de los trabajadores baja, pues la oferta se contrae. ¿Cuánto también baja la productividad de los trabajadores? Por ejemplo, si en un mismo local, no es lo mismo que en un mismo local trabajen 5 personas que trabajen 10 o que trabajen 15, porque ahí están compartiendo maquinaria y probablemente conciliar intereses, pues también dificulta pues que los trabajadores sean tan productivos. Bueno, a nivel macroeconómico, en el corto plazo, la oferta agregada y la demanda agregada encuentran un punto de equilibrio. Entonces, mire que aquí en el eje vertical tenemos el nivel de precios y en el eje horizontal tenemos la producción real. Fíjese que aquí no estamos hablando del PIB nominal, sino de la producción real que tiene el país. Este equilibrio en el corto plazo entre la oferta agregada y la demanda agregada puede coincidir o puede no coincidir con el nivel potencial que tiene el país. Mire, aquí, hipotéticamente, estamos haciendo que coincida la oferta agregada con la demanda agregada y el nivel potencial. Ustedes lo observan, ¿no? Sin embargo, esto a veces puede no darse. Entonces, aquí vamos a observar una brecha recesionaria. Entonces tenemos aquí que por alguna circunstancia la demanda se desplaza. La demanda agregada, ¿no? Y tenemos, ¿por qué se desplaza la demanda? Bueno, por los factores que vimos anteriormente. Perdón, es que esto se me pasó. Bueno, por los factores que anteriormente vimos del consumo, del aumento de las exportaciones, aumento del consumo, aumento del gasto del gobierno, cualquiera de esos factores puede hacer pues que la demanda agregada se desplace. Cuando la demanda agregada se desplaza, pues podría provocar que se incrementen los precios, porque acuérdese que hay más personas que tienen ingresos, las empresas están obteniendo utilidades, entonces todos estos agentes económicos están yendo al mercado a comprar bienes y servicios. Y esto puede provocar que se incrementen ligeramente los precios. Vamos a suponer que aquí hay un desplazamiento de la demanda y que este equilibrio coincide con el largo plazo. Se desplaza y obtenemos el equilibrio macroeconómico en el largo plazo. Ahora, si la demanda agregada es excesiva, podemos tener una brecha inflacionaria. En este caso, se incrementa
la demanda y incrementa los precios. En este caso, la demanda agregada se desplazó hacia la izquierda. Mire que aquí se observa que hay un desplazamiento y en este punto no está en el nivel, en el máximo potencial. Al reducir la demanda agregada, encontramos el equilibrio en el largo plazo. Entonces, el objetivo de la economía siempre es lograr el nivel potencial en el largo plazo entre la oferta agregada y la demanda agregada. O sea que donde haya un pleno uso de los recursos naturales, pues del capital tecnológico, del capital humano. Esto es lo ideal. Sin embargo, en el corto plazo no siempre se logran como esta intersección. Esto es una posición teórica. O sea, teóricamente deberíamos esperar que se logre este desarrollo. O sea, que se logre coincidir la oferta agregada, la demanda agregada y la oferta agregada en el largo plazo. Bueno, la política macroeconómica debería permitirnos lograr pues ese nivel de producción de equilibrio de corto plazo. De modo que la oferta y la demanda agregada coincidan. Y si está en un nivel inferior, pues la economía o la política económica que desarrolla el gobierno la impulse para alcanzar este equilibrio en el largo plazo. Y del mismo modo, si está en una brecha recesionaria, entonces la política macroeconómica debería impulsar la inversión, bajar las tasas de interés y promover que la demanda agregada incremente hasta lograr un equilibrio en el largo plazo. A ver, ¿cómo podríamos... bueno, la próxima clase voy a traerles algunas situaciones donde ustedes identifiquen si se trata de un desplazamiento de la demanda agregada o de la oferta agregada. Solo lo único que hay que identificar aquí es que siempre que le hablen a uno sobre el consumo, las exportaciones, el gasto del gobierno o la inversión, siempre nos están hablando de la demanda agregada. Y cuando nos hablen del comportamiento de, por ejemplo, de un exceso de migración o de se está yendo, por ejemplo, todos los trabajadores de Costa Rica, supongamos que haya una fuga de capital humano, o sea, que los trabajadores empiecen a desplazarse hacia los Estados Unidos o hacia Europa. Entonces nosotros tendríamos como una fuga de cerebros o fuga de capital humano. Entonces esto podría, a ver, ¿esto qué contribuiría? ¿Afectaría la oferta o la demanda agregada? La demanda, perdón, la oferta, porque se va la gente que nos puede ofrecer ese servicio. Claro, sí. Entonces, se supone que una llegada de inmigrantes a nuestro país debería favorecer la oferta, porque tenemos ya las personas disponibles para recoger el café o para recoger árboles frutales. Generalmente las personas del país no desean hacer esta labor. Por eso muchos mexicanos se desplazan a los Estados Unidos para los periodos de cosecha, porque los norteamericanos o los estadounidenses no están interesados en hacer la colecta de las frutas. Ellos esperan que la recojan otras labores. O por ejemplo, aquí en el país, usted pocas veces ve empleadas de servicio que sean ticas, o sea, que sean mujeres costarricenses. Generalmente, la mujer empleada de servicio son nicaragüenses o son extranjeras, porque hay pocas mujeres dispuestas a cumplir con esa labor. Entonces ya se espera que sea otro recurso humano el que cumpla con esa labor. Si un país, por ejemplo,
digamos que titula a todos sacamos todos los adolescentes o todos las personas que tenemos en edad de 18 años, todos se titulan de la secundaria. ¿Eso qué movería? ¿La oferta o la demanda? La oferta y la demanda agregada. Si titulamos a todas las personas en edad escolar y logran terminar su bachillerato, bueno, su secundaria académica, ¿esto La qué afecta? oferta La oferta, ¿cierto? ¿La aumenta o la disminuye? la aumenta. Excelente, Esteban. Y lo mismo, si por ejemplo llega el fenómeno del niño se caracteriza porque genera una sequía en el país. Y el fenómeno de la niña se caracteriza porque genera inundaciones en el país. Entonces, si llega el fenómeno de la niña, que supuestamente es el que está actualmente, eh, eh, ¿qué puede producir en la producción de ciertos cultivos? ¿Podría menguar esta producción si tenemos lluvias constantes hasta el mes de febrero sin parar? ¿Qué podría afectar eso? ¿La oferta o la demanda? ¿Cómo fue de nuevo, profe? La oferta. La oferta, sí. Si, por ejemplo, el fenómeno de la niña, que dicen que actualmente está afectando el país y que va a incrementar las lluvias hasta el mes de febrero, ¿eso qué afecta? ¿La oferta o la demanda? Esa era la pregunta, Esteban. Ah, ok, ok. Y Cristina contestó que la oferta y lo hizo de forma correcta. Cristina, entonces, ¿esto aumentaría o podría disminuir la oferta? ¿Podría aumentar la oferta o podría disminuirla? No sé, profe. Podría, dependiendo. Lo más probable es que si llueve constantemente sin parar hasta febrero, en una situación hipotética, eh, las plantas necesitan agua, pero pues como todo en exceso es malo, probablemente se dañen los cultivos. Si hay exceso de lluvias, porque ¿qué provoca el exceso de lluvias? Que haya Ok, sí, sí va a haber inundaciones y no va a terminar habiendo como buena cosecha. eso. Entonces, Pérdida de probablemente producción. disminuya la producción. Y si hay un fenómeno del niño, entonces este fenómeno del niño se caracteriza porque un exceso de sequía. Por ejemplo, en Colombia, en el año 1991, hubo un fenómeno del niño que duró un año en Colombia. Y eso secó las hidroeléctricas. O sea, todas las hidroeléctricas para poder generar la energía tienen que tener un nivel de agua. Si el nivel de agua se baja, ya no produce la energía que tenía que producir. O sea, la energía se produce con el caudal de la hidroeléctrica. Pero para que se produzca esa energía, él tiene que tener un nivel de agua. Si ese nivel de agua se disminuye, la hidroeléctrica disminuye su producción. Y entre más baja el nivel del agua, más disminuye su producción. Y como se trata de una energía renovable, un fenómeno del niño puede causar una sequía de las fuentes de las hidroeléctricas, fuentes de agua de las hidroeléctricas. ¿Esto qué afecta? ¿La oferta o la demanda? La oferta o la demanda agregada. La oferta agregada o la oferta o la demanda agregada, ¿qué afectaría? Si hay un fenómeno del niño en el país que dura un año y causa sequías en el país, ¿esto qué podría afectar? ¿La oferta o la demanda? La oferta la disminuye. Ajá, disminuye la oferta. Disminuye la oferta. Y incluso también podría llegar a afectar la demanda. Porque a lo mejor los empresarios, pues como necesitan ese insumo de la energía para sus procesos productivos, probablemente también disminuya la inversión. O sea, si tenían planeado crear otras sucursales de restaurantes o de hoteles
y al ver esa situación en el país podría disminuir la inversión. O sea, con una situación de sequía y escasez de energía en el país, bajaría la inversión. Bueno, eso es lo que le sucedió a Colombia en el 91. Eh, lo que hizo Colombia para poder sobrellevar esa crisis fue eh, que los estudiantes entrábamos a las 6 de la mañana. O sea, normalmente nuestra entrada en la universidad era a las 8, pero a raíz de la escasez de energía, para aprovechar más la energía solar, entrábamos a las 6 de la mañana, 2 horas antes. O sea que el país comenzaba a funcionar como a las 4 de la mañana. Y eso pasó así por un año. Luego, pues ya Colombia se preparó y hoy en día, pues es un productor potencial de energía. Pero pues, fue a raíz de esa crisis. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo que Costa Rica incrementó sus exportaciones en un 30%, ¿eso qué afecta? ¿La oferta o la demanda agregada? Si Costa Rica incrementa las exportaciones, en una situación hipotética, si Costa Rica incrementa las exportaciones de café en un 30%, ¿eso qué afecta? ¿La demanda agregada o la oferta agregada? La oferta agregada la aumenta, pero se ha afectado por ser exportaciones, ¿verdad? Creo. No, acuérdense, Esteban, que la demanda agregada está compuesta por consumo, más gasto, más inversión, más exportaciones netas. Entonces, si se mueve una de esas variables, afecta la demanda agregada. Y lo que Ok, afecta, ok. y lo que afecta a la oferta son el capital humano, el capital físico, los recursos naturales y el cambio tecnológico, la tecnología. Entonces esta afecta la demanda, más bien. Eso afecta la demanda agregada. Y si yo le digo que van a llegar muchos inversionistas a Costa Rica a, a generar empresa, que la inversión se va a incrementar en un 15% en el país, porque consideran que es un país altamente rentable. ¿Qué afecta? ¿La oferta agregada o la demanda agregada? La demanda. Ajá, muy bien. Bueno, aquí hay otras personas que no están contestando, pero yo espero que lo estén comprendiendo. ¿Hay alguien que no entienda bien el concepto de oferta agregada y demanda agregada? Entonces todo está bien, ¿no? Todo lo comprenden perfecto. Si hay alguien que no lo entienda, debe decírmelo porque, Profe, disculpe, ajá, en el ejemplo que usted dio anteriormente del aumento de exportaciones, ajá, que si lo vamos a la fórmula, pues no creo que es oferta, lo que no sería, ¿verdad? Sería una demanda, es una demanda, claro. es una demanda. Pero en el asunto de oferta también no hay implicación, digamos, por lo menos un poquito de que, o sea, hay una oferta, pero hay una oferta mayor y que por eso hay un excedente y se puede exportar. No sé, Eh, pregunto sobre esa base de excedentes en ciertas producciones. No hay una correlación también implícita en eso, pregunto. O sea, disculpe por la pregunta si se sale sí, sí, no, no, del no. Podría ser que se demanden una cantidad mayor de recursos naturales y si, por ejemplo, viendo el café por el lado de un recurso natural, podría ser que eh, aumente la oferta en ese sentido, de que se produzca, ver el café como un recurso natural. O sea, se me ocurre incorporar eso que usted está diciendo, pero lo que se afecta, de acuerdo al incremento de las exportaciones, sería la demanda agregada. O sea, en términos teóricos. Es que justamente sobre ese punto del café era que estaba pensando, Ajá, porque me sí. acordó el periodo en el que Colombia, que el Producto Nacional de café tuvo un repunte importante, creo que a mediados de los 90, Ajá. por una helada
si mal no me acuerdo, en Colombia, una helada o por la enfermedad de la roya, no me acuerdo cuál de las dos situaciones, y provocó este juego, un aumento en la exportación de café y una relación con demanda también. Entonces, por eso hacía la pregunta. A ver, una helada, lo que haría Friedin es disminuir la oferta de café. O sea, Un- por eso me refiero. Fue un- el juego, fue lo que se combinó Ajá, para que las exportaciones de café en Costa Rica aumentaran. El problema ajá. que tuvo Colombia, Sí, eso que como también te pasa. digo, no me acuerdo si realmente fue una helada o Ajá. No, fue pero la misma muy bueno Colombia tu de forma comentario. O sea, cuando a otro país ve menguadas sus exportaciones, otro país las incrementa. O sea, el perjuicio de un país en una situación de exportaciones favorece a otro país. Por ejemplo, cuando Costa Rica bloqueó la entrada de aguacate Hass de México, favoreció al Perú porque empezó a comprarle el aguacate a ellos. Entonces, siempre una helada que dañe la cosecha de café en Colombia, sí, efectivamente disminuye la oferta de café del país porque se dañó ese recurso natural y aumenta las exportaciones de Costa Rica, desplaza la demanda agregada de Costa Rica hacia la derecha, aumenta la demanda, porque las exportaciones de Costa Rica las incrementó. O sea, aumenta la demanda externa, ¿no? Y en ese sentido aumenta la demanda agregada del país, de nuestro país. ¿Sí te quedó claro, Frida? Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces aquí terminaríamos esto de oferta y demanda agregada. Ahora vamos a proceder a la clase, lo que teníamos que iniciar hoy. Bueno, ¿ustedes sí recuerdan los factores determinantes de la oferta y la demanda de bonos? ¿Sí los repasaron? Bueno, los vamos a refrescar. Entonces teníamos que había unos factores que afectaban la oferta de bonos, ¿sí? La demanda de bonos. Si la riqueza aumenta, aumenta la demanda de bonos. Si la tasa de interés esperada aumenta, disminuye la demanda de bonos. Mejor espero que aumente la tasa de interés para comprar esos bonos. Si aumenta el riesgo de un bono, disminuye mi demanda. Si aumenta la liquidez de un bono, aumenta mi demanda. Si aumenta la inflación, disminuye mi demanda porque la tasa de interés real que voy a obtener de ese bono va a ser más baja. Y la oferta de bonos, si la rentabilidad de la inversión que yo voy a financiar con ese bono es alta, aumenta mi oferta de bonos porque con seguridad voy a poder pagar los compromisos que yo adquiera con esos bonos, si soy un empresario. Si aumenta la inflación esperada, aumenta mi oferta de bonos porque lo que le voy a pagar a los que me compren los bonos en términos reales es más bajo de lo que yo le estoy prometiendo en términos nominales. Recuerde que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Si el déficit de un gobierno se incrementa, aumenta la oferta de bonos. Bueno, este era como un recorderis para el ejercicio que vamos a hacer. Yo les había dicho que íbamos a hacer unos ejercicios. Entonces vamos a compartir este vínculo. Es como para practicar los conceptos que aprendimos la clase pasada. Porque desde mi perspectiva los conceptos son más fáciles de asimilar si usted los pone en práctica. ¿Recibieron el vínculo? ¿Sí lo recibieron? Ya debe estar en el chat. Nadie me dice nada. ¿Recibieron el Sí, Profe, vínculo? ya está. sí, lo recibí. Ok, bueno, entonces entran allí y van a empezar a contestar las preguntas.
Deben contestar las razones por las cuales toman la decisión, ¿no? Muy bien, muchachos, a ver, ¿cómo va? Hagan el intento, no importa que se equivoquen, ese espacio es para eso. Eh, la idea es como tratar de ver intuitivamente porque tomamos una decisión. La razón por la cual no lo hice en Kahoot es que Kahoot tiene un límite de letras. Entonces, como que te permite escribir solamente como 16 caracteres. Entonces, allí no se puede explicar bien una pregunta o una respuesta porque como tiene límite de letras, entonces por eso me tocó que recurrir a este formulario. Aunque sí, el Kahoot es más bonito porque uno le puede hacer muchas cosas. Y sí rinde un poco más, pero ese es el inconveniente. Bueno, vamos a esperar que al menos unas 10 personas participen. Hay en este momento 16. Claro, yo esperaría que... ¿No sé ni quién lo soltó?
Yo esperaría que participen lo más posible, porque este es el espacio para equivocarse, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver. Bueno, aquí tenemos, dice así. Dice, estaría más. Ay, Dios, que esto se me volvió muy chiquito, muy grande. Que no me deja entrar. Muy bien. Bueno, listo. Vamos a quedarnos con estas respuestas. Dice así la primera. ¿Estaría más dispuesto o estaría menos dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft en las siguientes situación? El mercado de bonos se vuelve más líquido. Entonces nos dice aquí 6. ¿Por qué está tan raro esto? No, yo quiero ver el acumulado. Bueno, aquí miremos mejor acá. Dice aquí. Y la pregunta es la siguiente.
Es que no las pone en el orden que uno las, como que las va cambiando de orden según la frecuencia de respuesta. Es que acá es más organizado. Ok. Miremos acá. Miremos las preguntas. Dice así. La primera dice, ¿estaría más o estaría menos dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft en las siguientes circunstancias? Su riqueza cae. No estaría dispuesto. Por supuesto, si no tengo los recursos, pues no podría comprar las acciones de Microsoft. Muy bien. O sea, si yo no tengo recursos, pues es muy difícil que pueda comprar las acciones de Microsoft. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues si yo, como dice aquí Oscar, al caer la riqueza, pues tengo menos recursos para invertir. Es correcto. Ahora, esa sería como la razón. Dice, ¿estaría más o estaría menos dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft si espera que las acciones aumenten su valor? Si usted espera que las acciones de una compañía incrementen aumenten de valor, pues yo estaría más dispuesto, ¿no? Pero aquí, más dispuesto, ¿cierto? Estaría más dispuesto. Mariana, ¿usted por qué dice que estaría menos dispuesta? ¿Cómo lo interpretó? Profe, porque digamos, si busco en otro lugar y encuentro que es el que está más alto el valor, puedo invertir en ese otro lugar y no en Microsoft. Es que estas acciones son de Microsoft. Dice, se refiere a estas acciones. O sea, se espera que estas acciones aumenten su valor. O sea, las acciones de Microsoft. Usted pensó que eran otras acciones de otro lugar. Sí, digamos, yo consideré buscar en otro lugar, digamos. Sí, pero yo creo que fue en la interpretación que usted hizo. Dice, ¿estaría más o estaría menos dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft en la siguiente situación? Se espera que las acciones aumenten de valor. Se refiere a las acciones de Microsoft. O sea, nos están diciendo que es probable que las acciones de Microsoft incrementen de valor. Entonces te preguntas si estás dispuesto o no estás dispuesto a comprar esas acciones. Como yo digo, mira, Mariana, las acciones de Microsoft van a aumentar de valor. ¿Estarías dispuesta a comprar? ¿Usted qué diría? Bueno, sí, ahí sí. Ajá, sí, yo pienso que es la manera como interpretaste la pregunta, lo que hizo que tengas una respuesta distinta. Entonces, correcto. Si yo espero que se incrementen de valor, pues las acciones es porque van a aumentar su rendimiento esperado y está disminuyendo en relación con cualquier otro activo. O sea, el rendimiento esperado de las acciones de Microsoft tiende a la alza. Entonces, por supuesto que voy a comprar acciones de Microsoft. Al contrario, si me dijeran que las acciones van a disminuir su valor, dice, se espera que las acciones disminuyan su valor. Ahí, ¿cuál sería la decisión? Buscar en otro lugar. Mejor no comprar, ¿cierto? No compramos las acciones de Microsoft, buscamos otro lugar, como dice Mariana. Excelente, sigamos. Explique por qué estaría más o menos dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft en la siguiente circunstancia. Esto quedó repetido.
es que aquí la explicación. Estaría más o menos dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft si el mercado de bonos se vuelve más líquido. Ahora nos están comparando el mercado de bonos con el mercado de las acciones de Microsoft. Y tenemos que tomar una decisión. Ajá. Aquí dice, porque el dinero invertido queda en incertidumbre, entra más volatilidad. Bueno, aquí no explicó la decisión. Aquí sí estaría dispuesto. No, mire que nosotros siempre preferimos la liquidez. O sea, las personas siempre queremos liquidez. O sea, que el activo que compramos también nos ofrezca rentabilidad y liquidez. Y nos está diciendo que el mercado de bonos es más líquido. Entonces, preferimos no comprar acciones de Microsoft, preferimos comprar bonos. O sea, si está menos líquido, estoy menos dispuesto a comprar acciones de Microsoft porque está menos líquido en relación con los bonos. ¿Queda clara la razón por la cual no estaría estaría menos dispuesto a comprar acciones de Microsoft? Porque es menos líquido en relación con los bonos. Me dice, el mercado de bonos está más líquido. Los que dijeron que no estarían dispuestos, es correcta la decisión. Bueno, esto de que entre más volatilidad, no, esto no es cierto. Entre más volatilidad, más riesgo. La volatilidad implica que aumenta mucho el precio de una acción, pero también puede bajar mucho. Pero allí no nos estaban hablando de que era volátil, nos estaban hablando de la liquidez. Entonces, allí hay un argumento que no está en relación con la pregunta. Bueno, aquí supongo que quería decir mejor. Sí, recuerde que si nos hablan de volatilidad, entonces contestamos con volatilidad, pero si nos hablan con liquidez, contestamos con liquidez. Entonces, no estaría tan dispuesta a comprar acciones de Microsoft porque se ha vuelto menos líquido en relación con los bonos. ¿Alguien tiene duda en relación con eso? ¿Les queda claro por qué? Bueno, ok, perdón. ¿Y ahora qué hice? Dice, ¿estaría más dispuesto o estaría menos dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft si los precios en el mercado de los bonos se vuelven más volátiles? A ver, yo veo. A ver, yo veo esto. Está muy bien esta respuesta. Ahora, ¿estaría más dispuesto o menos dispuestos? Si el mercado de bonos, si el mercado de bonos se vuelve más volátil. Espérate. Aquí nos dicen que el mercado de bonos se ha vuelto más volátil. Entonces lo correcto sería no estar dispuesto, ¿no? Porque el mercado de bonos, o sea, sí estaríamos dispuestos a comprar acciones. Y no compraríamos bonos porque están muy volátiles.
Correcto. Dice, sí estaría dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft. Entre más volatilidad, más posibilidad. No, esto no es cierto. O sea, está bien la decisión que compré las acciones de Microsoft, pero porque el mercado de bonos es más volátil, o sea, no nos conviene comprar bonos, porque el rendimiento esperado de los bonos, en este caso, es inseguro. Y el de las acciones es más seguro, comparado con los bonos que se han vuelto volátiles. O sea, yo estaría más dispuesto a comprar acciones de Microsoft, sí. ¿Por qué? Porque el mercado de bonos se ha vuelto más volátil. Prefiero comprar acciones de Microsoft. O sea, las acciones de Microsoft son menos riesgosas en relación con los bonos. ¿Correcto? Ahora venimos a la última. Profe, Sí, te escucho. disculpe la molestia. Ajá. Digamos, este asunto de bonos, acciones, y este ejemplo que usted usa de Microsoft, en una realidad como la que ha estado ocurriendo en los últimos años, no se vería como un mercado en el que hay que tener ciertos cuidados, sea en una u otra instancia, pensando uno en la realidad actual con el asunto del COVID Ajá. y el asunto anterior que habíamos pasado en el proceso Trump con los conflictos con China y el aumento o el auge de tecnologías también de informáticas desde China. Sí, sí, Entonces o sea, pregunto pensando en eso. sí, tenés razón. O sea, lo que pasa es que, bueno, siempre que, eso es importante lo que vas a acabar de decir. O sea, nosotros suponemos todo lo demás constante. Tendríamos que agregarle aquí para que sea más específico, suponiendo todo lo demás constante o ceteris paribus, nos quiere decir eso. Entonces, bajo ese concepto, o sea, solo asumimos que se están dando estas dos situaciones. Si le incorporamos otros elementos, pues sería muy difícil de tomar la decisión, Freddy. No podríamos tomar una decisión, porque tendríamos que analizar el comportamiento de la tasa de interés, el comportamiento de la calificación de riesgo que le hayan dado las empresas especialistas en esto. O sea, se nos haría muy difícil tomar una decisión si tomamos en cuenta el contexto de Trump, el contexto de pandemia, pero, o sea, es muy válido lo que tú planteas, pero para efectos de tomar una decisión y realizar el análisis aquí, pues se nos haría muy complejo incorporar todos estos otros elementos. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, profesora. Sí, claro que sí. Okay. Pero sí, es cierto, o sea, no, se supone, a ver, cuando uno analiza, si ustedes ven allí la economía de colores de Sala y Martin, que es el documento que nos recomiendan ahí leer, predecir realmente el comportamiento de una acción o de un bono, sobre todo de las acciones, es muy difícil. O sea, casi que está caricello. Algunos especialistas o los econometristas, cuando se ponen a hacer estas estimaciones, pueden predecir que suba, pero puede suceder totalmente lo contrario. Entonces, el mercado el comportamiento de las acciones prácticamente que es impredecible, de acuerdo con los especialistas en finanzas. Y ellos tienen algunas reglas ahí como un poco extrañas que dice que si tiene forma de triángulo, que si tiene forma de hombre, que si, entonces que si tiene forma de taza de café, tiene que medir usted el fondo de la taza de café con la, con la manita donde usted coge la taza de café y que ese es más o menos el incremento que va a tener la acción.
Entonces, su casi que pareciera como si estuvieran tirando una carta de naipes. Entonces, en realidad el comportamiento de las acciones es impredecible, pero ¿de qué se basa, en qué se basa uno? Por ejemplo, en las noticias. Si se filtra una información de determinada situación de una empresa que va a la quiebra, pues lo más probable es que la gente quiera ahí mismo vender esas acciones de esa empresa. En la vida real, pues retomando los hechos como plantea Friedman, es muy difícil de predecir. Y la gente lo hace, por ejemplo, ahorita Zoom se ha valorizado mucho sus acciones, porque estamos en tiempos de pandemia. No sabemos si terminando la pandemia, las acciones de Zoom van a disminuir de precio o van a permanecer estables. O lo mismo que pasa con el Bitcoin, ¿no? Que es una cosa muy volátil. No sabemos qué va a pasar. Entonces, para mí, la última de pronto de las más complejas, dice así, explique por qué estaría más o menos dispuesto a comprar una participación de las acciones de Microsoft si se espera que el oro aumente su valor. Bueno, aquí no tomaron decisiones. No tomaron decisión y aquí sin ponerse de acuerdo ustedes todos, ninguno tomó decisión. ¿Y por qué no tomaron decisión? Espere que el oro aumente de valor. Bueno, si nosotros esperamos que el oro aumente de valor, pues mejor compramos oro, ¿no? ¿Para qué vamos a comprar acciones? Correcto. Bueno, esta primera persona es correcto. O sea, prefiero comprar oro si eso es lo que va a aumentar de valor. O sea, estoy menos dispuesto a comprar acciones de Microsoft porque el rendimiento esperado ha disminuido en relación con el oro. Lo que me está diciendo el problema es que el oro está aumentando su valor, entonces prefiero comprar oro porque se vuelve más seguro. Mire que la explicación que dieron es correcta, pero sin embargo no tomaron la decisión. No sé por qué se ve raro eso. ¿Por qué no lo hicieron o no les dio la opción para tomar la decisión? Yo sí lo hice, incluso fue errónea. Ok, bueno. Yo sí compraría porque yo no vi relevancia realmente entre comprar oro y acciones de Microsoft. Estamos hablando de Microsoft, pues seguí pensando en Microsoft y no pensé en el oro. Ok, no, sí, a usted le dicen que el oro va a aumentar su valor y está ahí, pues compramos lo que esté aumentando de valor, ¿no? La siguiente. Profe, Sí, claro, te escucho. en esa del oro, yo no sé, lo relacioné también de una forma, no sé por qué, bueno, el oro se usa mucho en dispositivos tecnológicos, porque es muy buen conductor. Sí. Entonces, yo me imagino que si el oro aumenta su valor, Microsoft, que se dedica mucho a hacer, bueno, también hace mucho software, pero también hardware y muchos dispositivos así, pues se iba a volver más caro porque el oro aumenta. Entonces, para comprar el oro que necesita para fabricar sus dispositivos, no se iba a volver como tan rentable la empresa, por así decirlo. Ajá. Tal vez sus ganancias, no sé si disminuyen o aumenten, pero sí se va a volver más caro porque va a necesitar recuperar ese dinero que gastó en el oro al aumentar su valor. Ajá. Entonces, digamos, yo diría que no compraría acciones. Okay. Por, ¿Esa fue su decisión? No, yo no, en realidad yo no hice eso, profe, pero sí lo leí. ¿Cómo así, Fabio? Si usted es muy inteligente, ¿cómo es que no lo hace? Yo leí, pero sí, yo por ahí lo relacioné más o menos con eso del oro. No sé por qué. Está bien. Bueno, me parece muy buena su reflexión y muchas gracias por compartirla. Aquí tenemos la demanda de... bueno, vamos a ver qué decisión tomaron. Vamos a ver si... bueno, sí. ¿Qué sucedería
Con la demanda de pinturas de Rembrandt. Ah, sí, correcto. Sí, aumenta la demanda de pinturas de Rembrandt porque pues sí, si hay un ciclo de negocios favorable en la economía, pues aumenta hay más disposición de riqueza, más disposición de capital. Excelente. Muy bien. Bueno, aquí todos, muy bien. Y, bueno, esto también está interesante. Dice, ¿estaría más o menos dispuesto a comprar bonos? Miren, aquí ya pasamos a bonos de AT&T a largo plazo en la siguiente circunstancia. Aumentan las comisiones por corretaje sobre los bonos. El corretaje es la comisión que cobran los corredores de bolsa. Pues por hacerle a usted la gestión. A ver qué decisión tomaron. A ver. Entonces nos dicen que mire que están vendiendo bonos de AT&T. Y esos bonos aumentaron de valor porque aumentó la comisión cobrada. O sea, para que esos bonos que nos están vendiendo, el corredor de bolsa está cobrando un poco más. No estaría dispuesto a comprar. A ver, miremos las razones. Dice, al haber una comisión, mayor comisión, es correcto, excelente, hay un mayor costo de transacción. O sea, porque se reduce el retorno esperado a largo plazo en relación con las acciones. Muy bien, aquí la comisión hace perder más de lo que gano. Ah, pero mire que aquí la explicación es correcta, pero la decisión no. O sea, este argumento es lógico, pero esta decisión no es consistente con no es consistente con el argumento, esta persona. Aquí hay, mire que el argumento es correcto, pero la decisión no. Dice, ¿estaría más o menos dispuesto a comprar bonos de AT&T a largo plazo? Se aumentan las comisiones de corretaje de los bonos. Estoy menos dispuesto a comprar bonos de AT&T porque el retorno esperado a largo plazo disminuye en relación con las acciones. ¿Correcto, muchachos? O sea, ahorita al volver se han vuelto menos líquidos los bonos porque me están cobrando pues esa comisión. O sea, es más difícil ahora de vender esos bonos. Disculpe de nuevo, sigo Ajá, yo sí, sí. peleando. Claro, sí, con mucho gusto. A eso estamos. A mí me dejó pensando, o lo que me clavó, así comprar los bonos, es el criterio de largo plazo, porque Ajá. tampoco me está diciendo si la comisión de corretaje va a ser sostenida en ese largo plazo. Entonces yo lo pienso en que a largo plazo tengo una opción directa de ganancia en el futuro. Entonces no sé también cómo medir en este asunto de corretaje estos plazos largos, cortos o medianos, en un sentido de poderlo meter en una respuesta así tan directa. Sí, sí, claro. Sí, si usted le incorpora más elementos de análisis a la información dada. Entonces, sí, así se hace más complejo, Frieden, tomar una decisión. Sí, la idea sería como tomar la decisión con lo que nos da, permaneciendo todo lo demás constante. O sea, solamente tenés esos dos elementos para tomar la decisión. Y a veces en la vida la información es así, Frieden. O sea, la información que manejamos es asimétrica. Si tuviéramos toda la información para tomar decisiones, pues todas nuestras decisiones serían óptimas.
Pero nosotros cuando tomamos decisiones hay muchas cosas que son impredecibles o que realmente no sabemos. O a veces nos dicen que van a pasar de una forma y pasan de otra, ¿no? Entonces tomamos la decisión con base en la que el problema nos plantea. Bueno, y ese era ya el último problema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a la clase. Que sí, este ejercicio se nos demoró más de lo que yo esperaba. Pero espero que le haya quedado un poco más claro pues lo referente a este tema, ¿no? Yo esperaría que tuvieran un poco más claro esto. ¿Sí les quedó un poco más claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, vamos a mirar, a proceder, vamos a avanzar en parte de la clase. Entonces, ¿qué es el dinero? Nos plantean. Bueno, el dinero pues es un activo. Es el que tenemos, por ejemplo, en nuestro bolsillo, en la cuenta corriente, en los cheques. O sea, es todo lo que nos permite hacer un pago de una deuda de forma inmediata. O que nos Profe, permite... ¿está compartiendo la presentación? Ay, O pues no? sí, Es que sí, estoy compartiendo. Profe, yo sí le veía la presentación viendo, entonces estaba explicando lo de qué es el dinero. Ok, ya me salió esto. Todo bien. Ah, ok, está bien. Bueno, yo me fui para otro lado a ver qué desastre estaba haciendo yo. Siempre pienso que yo hice algo malo. Oh, bueno, ahora sí parece que hice algo malo, ¿cierto? ¿Sí la están viendo? Ahora sí, no, ya dejo de compartir. Ay, qué colega. Venga, voy a volver a compartir. Ok, ahora sí, ¿cierto? Bueno, el dinero, pues es un activo que nos permite, el dinero es todo lo que nos permite realizar de forma efectiva un pago en cualquier momento. O hacer un desembolso de forma inmediata. O comprar bienes y servicios. Por ejemplo, es dinero, los cheques. Usted con un cheque puede pagar de forma inmediata un bien o un servicio. Puede pagar una deuda. El efectivo que tiene su billetera. El dinero que tiene su cuenta corriente o su tarjeta de débito. Esto es, ¿por qué? Porque usted puede hacer un desembolso. Una tarjeta de débito funciona de forma tan efectiva como el dinero. O sea, usted va allí al más por menos y usted puede hacer su pago. Entonces, a esto es lo que le denominamos dinero. Usted puede hacer su desembolso de forma inmediata. Hay que diferenciar entre dinero y riqueza. O sea, dinero, pues la tarjeta crédito no es dinero, ¿no? Como su nombre lo indica, es un crédito. O sea, es como si a usted le hicieran un anticipo de algún valor. Pero en realidad es un crédito, es una deuda que usted adquiere. El dinero es lo que utilizamos de forma efectiva, así como estas monedas, los billetes, un cheque o la tarjeta de débito. La riqueza, pues es que usted tenga un carro, un terreno, un lote, un edificio, una casa. Es como la acumulación de ese dinero, representada en un activo físico. O también puede ser un activo financiero. El activo financiero puede ser un portafolio,
Usted compra un conjunto de bonos y acciones y usted arma su portafolio. Está mezclado de tanto de bonos como de acciones. A veces usted escucha la expresión, por ejemplo, Carlos es rico, pero es porque tiene un buen salario. En realidad lo que tiene es eso, un buen sueldo. Riqueza son estas otras cosas. Riqueza hace referencia como a esa acumulación del dinero. ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha sido la evolución del dinero? Bueno, en un principio las comunidades lo que hacían era realizar trueque. Usted necesitaba pues tener una coincidencia de necesidades. En las comunidades primitivas usted intercambiaba un pez por un conejo o dependiendo de cómo era el comercio era en pequeña escala. O sea, usted no necesitaba pues grandes cantidades porque las poblaciones eran pequeñas, entonces usted simplemente buscaba como una coincidencia de necesidades y realizaba el intercambio. Y pues a lo largo del tiempo, al principio, cuando ya se fue creciendo el comercio y fue incrementando el número de personas que intercambiaban, se necesitó como de un elemento más que facilitara ese intercambio. Y entonces se empezaron a utilizar elementos como el maíz por los guatemaltecos o la cebada por los babilonios o el arroz lo utilizaban los japoneses. O sea, como de acuerdo a al producto que tenían en mayor abundancia, pues ese era el que utilizaban para intercambio. Si eran los noruegos, pues el pescado seco. Si era la India, la seda, o si eran los aztecas, era el cacao. O sea, cada consumidor utilizaba el elemento que estuviera más a su alcance. Entonces a esto ya se le llamó dinero mercancía, porque tenía un valor intrínseco en sí mismo, además de que servía para el intercambio. Y luego se utilizó pues el dinero metálico. Ya los escandinavos utilizaban el hierro, los chinos el bronce, y luego en Egipto se utilizó el oro y también se utilizaba el plomo. La razón por la que se pasaron de estas especies a los metales es que estos cereales se descomponían y pues era muy cansado andar con varios bultos para realizar los intercambios respectivos. Entonces se pasaron pues a los metales y le dieron una forma redondeada. Bueno, aquí en la presentación ustedes ven varios tipos de monedas en la manera como han ido evolucionando. Y luego se llegó al papel moneda, que ya fue creado por los bancos. Al principio, pues la gente tenía sus cosechas, llegaba a un banco y pues se les daba como un respaldo en papel moneda. Pero al principio, pues se perdían las cosechas o alguien no guardaba el dinero. Entonces, por eso fue que vino ya pues la creación de los bancos para tener como un respaldo legal. Y posteriormente, pues se quedó el dinero fiduciario, que es básicamente un dinero que se basa en la confianza. O sea, que tiene un respaldo legal y debe tener la aceptación de todas las personas como medio de pago. Si el dinero no tiene la aceptación como medio de pago, pues no se puede llevar a cabo los intercambios. Y posteriormente llegó el dinero plástico, que es el que todos conocemos, que son las tarjetas de crédito y el dinero electrónico, que ya es cuando usted solamente necesita internet, tener una buena conexión o donde usted vaya a realizar el pago que exista un datáfono y esto le permita realizar el pago respectivo. El dinero pasó a ser fiduciario con la presidencia de Richard Nixon. En algunos libros aparece que fue a partir de 1971 y en otros libros aparece que fue a partir de 1972.
Entonces, bueno, ahí les dejo esa inquietud. Ahí siento que hay algún tipo de... En el libro de Minsky dice que fue a partir de 1971, pero en el libro de la Universidad de Costa Rica, pues ahí hace referencia a 1972. Entonces, bueno, el punto es que el dinero dejó de estar respaldado en oro. Anteriormente a 1970 o 71, usted podía ir a un banco con $1 y el banco tenía la obligación de darle el dinero, el equivalente en oro. Y eso se daba en los distintos países. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues los Estados Unidos quedaron muy endeudados, imprimió mucho dinero y llegó un momento en que ya no se tenía ese dinero respaldado en oro. Entonces a ese dinero pues se le llama dinero fiduciario, porque solo tiene un respaldo legal y está respaldado pues por la política monetaria y la política fiscal y la aceptación que tenga por parte del público. Sin embargo, una mala administración en cualquier momento nos puede llevar al trueque. Y justo de eso se trata este video. Yo lo voy a poner aquí. Vamos a ver si las cosas me salen bien. Y lo miramos. Claro, lo ideal sería que ustedes lo vieran, pero a veces ustedes no lo echan de ver. Entonces ya les voy a compartir pantalla para que lo escuchen. Muy bien. Voy a compartirles pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No. ¿Están viendo pantalla en este momento? Estamos viendo La la presentación, presentación. Ok. Bueno, voy a compartirle la pantalla. Espere, yo miro aquí. Aquí, ¿quién me habló? Ah, Isaac Sofeijo dice. Bueno, está bien. Bueno, no, lo voy a compartir ahora, Isaac, para que por lo menos terminemos de ver la evolución de los medios de pago. Y la próxima clase iniciamos con las funciones de dinero. Es que el video es súper cortico, Isaac. ¿Vale? Está bien, profe. Sí. ¿Me oye? Creo que no escucho. Pues hay una opción en Zoom para compartir el sonido, por si acaso. Sí, creo que no se oye. Ni siquiera yo los oigo. Porque me quité los audífonos. No, qué tristeza. ¿Escuchan algo?
No, profe. No, muchachos, qué pena. Creo que no. ¿Escucharon algo del video? No, profe, no. No. No oyó nada. Ay, qué pena. Bueno, pues si pueden, por favor, lo escuchan. Es un video de 4 minutos. Es un video muy cortico. Entonces lo animo a que lo escuchen. Y Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. No, a ustedes. Bueno, Muchas gracias, profesora. a Que tenga un ustedes. bonito día. Bueno, usted también que tenga un feliz día. Bueno, bendiciones. Amén, pero bueno. Chao. Chao.